¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son ya las 2:07 de este 15 de julio, es jueves, y los contagios en Canarias siguen subiendo poco a poco también la presión hospitalaria. Y eso preocupa en un momento en el que además el toque de queda ya no es opción porque no ha sido admitido por el Tribunal Canario. Con este asunto comenzamos hoy Atlántico Noticias. Canarias ha registrado 634 nuevos casos de COVID en el día de ayer y es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Además, todo parece indicar, como ha adelantado hoy el presidente Torres, que las cifras de hoy podrían ser peores. Todo se va a analizar en el Consejo de Gobierno esta tarde y de ahí podrían salir nuevas medidas. Y además siguen las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional, en este caso de considerar ilegal el primer estado de alarma, una decisión con muchas consecuencias, muchas controversias, a la que también se ha referido ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sí, Marta, porque dice que en ese momento el confinamiento general era la única arma de la que disponíamos para intentar contener una pandemia que ahora deja datos bastante preocupantes, sobre todo en Cataluña y en el grupo de edad que va desde los 20 a los 29 años. En ambos casos se supera la incidencia acumulada de más de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Y mientras hoy en Madrid ha tenido lugar un homenaje de Estado a las víctimas de la COVID, un acto en el que ha hablado Araceli Hidalgo, de 97 años, fue la primera persona vacunada aquí en España. Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas. Ahí ven España rindiendo tributo a las víctimas de la pandemia, reconociendo al personal sanitario en este acto presidido por los Reyes. Familias de 102 profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia estuvieron allí y los primeros vacunados han oído a la primera de varias comunidades que han participado también de esta ceremonia. Y en Francia se plantean endurecer las medidas. En las próximas semanas hemos contado si continúan aumentando los contagios, pero las nuevas restricciones no han tenido precisamente buena acogida entre los franceses. De hecho, miles de personas salieron a la calle en París protestando contra unas restricciones que consideran radicales y dicen que estas medidas suprimen la libertad y discriminan a los que no quieren vacunarse. Y fíjense que en Grecia más de 5.000 personas salieron a la calle por esa imposición del gobierno de vacunar precisamente a los sanitarios y al personal de los hogares de mayores. Grupos de negacionistas mostrando pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, nosotros decimos no al veneno, ahí ven, recorriendo las calles principales de Atenas. Y una situación contraria en Reino Unido. El próximo 19 de julio, ya saben, el país levanta restricciones, lo han denominado el Día de la Libertad allí. A partir de entonces se deberá convivir con el virus, que de momento no da tregua. Diagnosticados en las últimas horas más de 40.000 nuevos contagios. Y hoy traemos aquí en Atlántico Noticias el debate sobre ese excesivo consumo de carne que lleva varios días muy candente aquí en España. Lo cierto es que hay muchos organismos pidiendo cambios en la dieta y en las políticas para la industria y en todo el mundo, Miguel. Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto sobre la mesa el consumo de la carne en España. Según el ministro, en una campaña aseguró que es perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Una afirmación que también apoya la ONU y varios organismos medioambientales. Según varios estudios, la industria cárnica genera el 14% de los gases de efecto invernadero y precisamente España es el país con mayor consumo de carne de la Unión Europea. Bueno, empezamos mirando a Madrid. Allí se ha celebrado en el Palacio Real un homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. El acto, presidido por los Reyes, allí se ha recordado especialmente a los sanitarios. Silvia Mascareño, perdieron la vida muchos durante la pandemia. Sí, un emotivo homenaje a las víctimas del coronavirus, en especial a los sanitarios, a los 130.000 contagiados a lo largo de la pandemia, pero también a los 120 que perdieron su vida mientras cuidaban de otros pacientes. A ellos se les ha condecorado hoy con la Gran Cruz del Mérito Civil a título póstumo, todo en un acto presidido por sus majestades los Reyes, con presencia del Gobierno, de representantes de altas instituciones del Estado, pero también con ausencias significativas, entre otras la de Vox, que considera
que este homenaje, muy similar al del año pasado, es solo una manera de blanquear la nefasta gestión sanitaria del Ejecutivo. Tampoco han asistido algunos presidentes autonómicos, ni el de Euskadi, ni el de Cataluña, ni el de Aragón, ni el de Extremadura. El que sí ha asistido es el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ha aprovechado para hacer de nuevo un llamamiento a la prudencia, a que no olvidemos el sufrimiento pasado, pero al tiempo ha lanzado un mensaje de esperanza, y todo gracias a la vacunación. No olvidar el pasado, el sufrimiento, la desesperación. Ha habido hoy desgarradoras palabras. Hemos visto la imagen de esos padres que perdieron a un joven profesional de la sanidad de nuestro país, y por tanto creo que tenemos que estar contentos en el sentido de que España goza de una magnífica sanidad, que han sido y siguen siendo nuestros soldados en esta tremenda batalla contra este enemigo que es el coronavirus. En primera hora el presidente Torres estaba en Madrid y esta tarde va a estar en Canarias para participar en el Consejo de Gobierno. Ha confirmado, por cierto, desde Madrid, que se va a presentar ese recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no permitir implantar ese toque de queda que se pretendía para las islas en nivel 3 y 4, justo en un momento en el que la incidencia de contagios es la máxima que se ha dado hasta ahora, 634 en un solo día. Por cierto, los datos podrían ser peores, ha adelantado Torres en el día de hoy. No solo en Canarias la incidencia es muy alta, también en el resto de comunidades se está avisando de ese incremento de contagios diario. De hecho, en el Consejo de Sanidad, el interterritorial con las autonomías, se ha puesto encima de la mesa varias medidas para tratar de frenar esa famosa quinta ola. Sí, Marta, por ejemplo, en Cataluña, una comunidad que preocupa bastante porque ya ha superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, solicitará, de hecho, el aval al Tribunal Superior de Justicia catalán a fin de poder establecer un toque de queda en aquellas zonas más afectadas. A nivel nacional, la incidencia acumulada en nuestro país asciende a los 469 puntos y, sobre todo, preocupa el grupo etario que va desde los 20 a los 29 años, que, al igual que en el caso de Cataluña, supera también los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Darias recuerda que esta subida de contagios afecta sobre todo a los no vacunados, en menor medida a los que solo están vacunados con una dosis, y por otro lado asegura que el riesgo que supone también este incremento de contagios, que supera pues también la carga asistencial de aquellos centros de atención primaria. Además, Carolina Darias se ha referido a esa decisión de considerar inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, decimos, el confinamiento del año pasado. Sí, Marta, porque la ministra de Sanidad asegura que en ese momento era la única vacuna de la que disponíamos para intentar contener la pandemia. También en ese Consejo Interterritorial se ha puesto sobre la mesa las pruebas de autodiagnóstico. Se ha llegado a un acuerdo, y es que no estarán costeadas por la Seguridad Social, tampoco hará falta prescripción médica, y quienes den positivo en esa primera prueba deberán realizarse un segundo test. También han aclarado que Sanidad intentará por todos los medios que estas pruebas sean asequibles. También se ha llegado a un nuevo hito de vacunación, ya que nuestro país ha conseguido que el 60% de su población esté vacunada con al menos una dosis. Cuando entramos en esta maldita pandemia, allá por principios del año 20, no teníamos cartas de navegación y solo disponíamos, si me lo permiten, de una sola arma, o mejor dicho, de una sola vacuna. El confinamiento fue nuestra mejor vacuna por aquel entonces. Bueno, el denominado Día de la Libertad en Reino Unido va a ser el próximo lunes 19 de julio. A partir de ese momento el Gobierno levanta las restricciones, los ciudadanos van a tener que convivir con el virus, y eso en pleno repunte de contagios. Ha notificado en la última jornada más de 40.000 y unos 50 fallecidos. A pesar de ello, Boris Johnson mantiene su hoja de ruta. Desde la próxima semana los negocios cerrados van a poder reabrir. Además, Baleares pasan a la lista ámbar por su alta incidencia. Los turistas que regresen a Reino Unido desde esas Islas Baleares van a tener que pasar cuarentena si no tienen la pauta completa de vacunas. Y en Francia están planteando endurecer las medidas para las próximas semanas porque continúan aumentando los contagios. Lo había dicho ya Macron, esas semanas, esas medidas de control que desde luego no han sentado bien a muchos ciudadanos. Ahí ven esas manifestaciones ayer en París protestando contra las restricciones, las consideran radicales.
bajo el lema "No al pase de salud" que quiere implantar, dice Macron. Asegura que las medidas suprimen la libertad, discriminan a los que no quieren vacunarse. La policía, de hecho, tuvo que intervenir para dispersar a los manifestantes de esa concentración que no tenía permiso. A partir del próximo mes, se lo hemos contado, para entrar en bares, restaurantes o cines será obligatorio presentar el certificado COVID de vacunación o PCR negativa. Y esto es Grecia, 5.000 personas aproximadamente manifestándose frente al Parlamento después de que el gobierno anunciara que es obligatorio vacunarse por parte de los trabajadores de salud, también el personal de los hogares de mayores. En algunas pancartas se lee "Nosotros decimos no al veneno", refiriéndose a las vacunas. Recorrieron así las principales calles de Atenas. El gobierno, por su parte, no da marcha atrás y va a suspender de empleo y sueldo a los empleados que se nieguen a recibir las vacunas. Vamos con otra cuestión. La Casa Blanca denuncia el complot de Irán para tratar de secuestrar a una periodista de origen iraní que siempre se había mostrado muy crítica con el régimen y que ha fundado, de hecho, varios movimientos contra la obligatoriedad del velo islámico. La periodista Masih Alinejad asegura que ha sido perseguida durante años para que salga de Estados Unidos y así ser detenida por Teherán. Por su parte, el gobierno iraní niega estas acusaciones. Y mientras en Cuba, la corresponsal de ABC continúa detenida por las autoridades cubanas. Camila Acosta, acusada de desacato y desorden público. En las últimas horas, la periodista ha sido trasladada además a un centro penitenciario de La Habana. Según fuentes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las condiciones de los presos en Cuba no son precisamente las adecuadas. No dejamos Cuba porque es difícil saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre allí, porque no hay medios de comunicación alternativos y las conexiones en Internet ya no funcionan directamente. Pese a todo, las redes están llenas de imágenes de disturbios, de enfrentamientos en las calles. Tanto dentro como fuera del país, los detractores del régimen piden democracia y libertad. Díaz-Canel, el presidente, insiste en culpar de todo al bloqueo. Este hombre era detenido por manifestarse en contra del régimen. El vídeo lo publicó su madre, que vive en Austria. En Cuba hace 2 años que tienen acceso a la red. Desde el domingo sufren cortes intermitentes. No me he podido conectar. Desde hace una pila de días que no se puede conectar nadie aquí. Porque nos tumbaron la conexión de todos. En los primeros días nos tumbaron las llamadas. Ahora no he podido conectarme a través de ninguna vía, ¿no? Fuera de la isla, las protestas contra el régimen siguen produciéndose en todo el mundo. En las manifestaciones de Florida se anima al gobierno estadounidense a intervenir. Certainly the events, the protests, the reaction, the continued oppression of the Cuban people. Los eventos, las reacciones, la opresión de los cubanos marcarán nuestras decisiones, ha dicho la administración Biden. Y mientras, tanto en las manifestaciones de Cuba como en las del exilio, se repite un lema popularizado por los artistas cubanos. Nosotros estamos aquí en La Habana y hemos sufrido mucho todo esto que está pasando. Queremos elegir nuestro presidente, un presidente que lo elija el pueblo. Parece que el apoyo de los artistas está siendo bastante bueno, porque como tal la juventud se siente reflejada con ellos. El régimen cubano también tiene apoyos en el exterior. La defensa de Cuba es la defensa de Latinoamérica. La defensa de la revolución es defender el faro que nos acompañó durante tantos años. Creo que el capitalismo quiere avanzar, como siempre poniéndonos fronteras, porque en realidad América tiene que ser una sola. Ese bloqueo supera lo que nosotros queremos hacer. Ese bloqueo nos retrasa. Ese bloqueo no nos permite avanzar a la velocidad que necesitamos. Argumentan, como Díaz-Canel, que es el bloqueo el causante de la situación de los cubanos. Pues ahí ven a Díaz-Canel pues señalando a Estados Unidos como causante de todos los males. Precisamente con María Rosman, como cada jueves, abordamos las noticias de Estados Unidos. María, marcadas pues por estas revueltas en Cuba a las que se tiene que enfrentar de nuevo Joe Biden. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El hecho de que si le hubieran preguntado a Biden en el mes de marzo si Cuba era una prioridad, definitivamente habría dicho que no. Y ahora todavía continúa siendo un misterio cuál va a ser la política de esta administración con respecto a Cuba realmente, ¿no? Hemos escuchado a Jen Psaki diciendo que, bueno, vamos a ver, Biden se ha manifestado a favor de los cubanos que están protestando en Cuba en estos momentos, pero no hay ningún plan, por lo menos no se ha anunciado ningún plan ni ningún tipo de actividad ni ningún tipo de intervención realmente. Muchos artículos señalaban eso que has dicho, esa prioridad no lo era, pero ahora es prioridad la fuerza, no le queda otra, porque el peso, por ejemplo, de los cubanos americanos, el peso de Florida, con tantas manifestaciones desde ese punto donde hay tantos ciudadanos cubanos, pues también le hace pues tener que abordar esto aunque no tuviera ganas, ¿no? Sí, exactamente, es algo que ahora le ha caído en el plato y lo va a tener que digerir de alguna manera, pero es que dentro de Estados Unidos hay muchísima división con el tema. Por una parte, dentro del partido de Biden, el Partido Demócrata, los más liberales opinan que las sanciones que se le han impuesto y este bloqueo realmente no ayudaban en las últimas 6 décadas y entonces habría que eliminarlos. Sin embargo, los cubanos en Florida, ellos están a favor de continuar con las sanciones y de una intervención más directa de Estados Unidos, que no es lo que quieren los demócratas necesariamente. Con el año que viene, teniendo elecciones de medio término en Estados Unidos, este es un tema muy espinoso para Biden y no estoy muy segura yo de por dónde va a ir, ¿no? Porque puede perder importantes números en senados y en congresos a lo largo del país. Por este tema precisamente. Efectivamente, y también hay que tener en cuenta que han avisado de la posibilidad de que gente quiera huir de Cuba, si les es posible. Han advertido ya desde Estados Unidos también que van a estar atentos a este asunto, también de Haití, por lo que pueda pasar. Están prevenidos y han avisado de que no deben cruzar de forma ilegal, ¿no? Exactamente, además hace un tiempo era posible llegar a Estados Unidos, había una ley de refugio, de asilo para las personas que pisaran suelo estadounidense. Eso ya no existe, entonces les están diciendo que no quieren que vayan a Estados Unidos, que no van a ser recibidos. Claro. Y por otra parte tenemos en Cuba, en Miami, que han tratado de organizar de una forma, valga la redundancia, desorganizada, viajes en barcos para llevar comida, agua, y no han podido salir realmente porque no existe una plataforma, por lo menos hasta ahora, bien organizada. Bueno, un asunto del que vamos a estar muy pendientes porque lo que opina Estados Unidos de lo que ocurre en Cuba pues tiene muchísima dimensión, pero también Joe Biden tiene un problema serio, un problema interno, porque decía ya este martes que la nación se enfrenta al mayor desafío de la democracia desde la guerra civil, y todo debido a unas maniobras de los republicanos en los estados los que son mayoría para restringir el derecho al voto en todo el país bajo el pretexto de aumentar la seguridad electoral. Los demócratas sostienen que el objetivo es socavar el voto de las minorías en particular. En América, si pierdes, tienes que aceptar el resultado. Sigues la Constitución y lo intentas otra vez. No dices que lo que pasa es mentira e intentas derribar las elecciones porque no estás contento. Eso no es estrategia política. No es estrategia política, es egoísmo, no es democracia, es denegar el derecho al voto. No suele ser muy moderado, esta vez ha sido más enérgico Biden a la hora de hablar de esto que está ocurriendo, que a lo mejor nos sorprende esas maniobras, ya lo hemos hablado, María, para tratar de limitar o poner más difícil a la gente ir a votar. Sí, exactamente. Después de toda esa gran mentira de Donald Trump, de que le habrían robado las elecciones, el siguiente paso ahora es pues intentar limitar el acceso al voto, sobre todo de las minorías, que son las que suelen tenerlo más complicado en general, bajo la excusa, como decías antes, Marta, de que esto es para proteger la integridad electoral. Es muy interesante porque, por ejemplo, en el estado de Texas, ahí hemos visto una situación, ahí se llama la figura del filibuster, que quiere decir que si no hay un quórum para poder llevar a cabo una votación, y sabemos que el Senado allí republicano es de mayoría y acaban de introducir una ley para precisamente limitar el voto, ha habido una desbandada, un éxodo de senadores demócratas que se han ido a Washington para no tener que estar en la sala cuando en el momento que se haga la votación, que van a perder. Y es muy curioso porque además lo que es el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho que va a emitir órdenes de arresto y todos los que no han conseguido salir de Texas pues los van a arrestar, y cuando vuelvan los que salieron pues también van a estar arrestados, los van a meter en el Senado, y hasta que no se lleve a cabo el voto no los van a dejar salir.
Bueno, aquí va a ser impensable, ¿no? un asunto al que hacer seguimiento, desde luego, en las próximas semanas. Y no nos queremos despedir, María, sin hacer rápido una referencia a la vacunación masiva. Fue un ejemplo Estados Unidos, pero ahora todo parece que se ha estancado y ahora muy preocupados por lo que ocurre, por ejemplo, en Los Ángeles, epicentro del coronavirus en su momento, y ahora todo se había parado, pero repunta por la variante Delta. De hecho, lo que es la variante Delta está causando estragos en Estados Unidos, se han triplicado el número de casos, pero es verdad que Estados Unidos ha vuelto a la normalidad porque se entiende que vamos a vivir no un año, sino 5 o 10 años con estos nuevos coronavirus y variantes que vayan a ir surgiendo. La gente ha vuelto a la normalidad, pero todas aquellas personas que no se han vacunado realmente vienen siendo el 80-90% de los nuevos casos, que han sumado 36.000 en las últimas horas. Estamos viendo un repunte, estamos viendo estos casos y por supuesto que hay que tener un ojo en esto porque es importantísimo. Bueno, pues estaremos muy pendientes. La semana que viene, María Rosman, te saludamos desde Estados Unidos, así que pendientes de lo que nos cuentes desde allí. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, no vamos a dejar Estados Unidos porque una destacada deportista canaria está a punto de dar un paso muy importante. Se va a convertir en la primera canaria que va a estudiar en la mejor universidad del mundo a día de hoy, la Universidad de Harvard, ahí en Norteamérica. Por tanto, la gran canaria Elena Rodríguez dice hasta luego al Club Baloncesto Islas Canarias y se marcha a Harvard, nada menos. Allí será estudiante atleta, una oportunidad que desde luego se ha ganado a pulso. Después de 9 años de formación, ha sido internacional en categorías inferiores y ahora podrá mejorar, si es posible, con esa beca deportiva para Harvard. Y Elena Rodríguez está hoy con nosotros, así que la saludamos ya. Elena, un placer saludarte aquí en Atlántico Noticias. Hola, buenos días, el placer es mío de estar aquí hoy. Bueno, enhorabuena por esa beca de estudiante atleta en Harvard. Te has convertido en la primera canaria que va a estudiar en esa universidad, a día de hoy es la mejor del mundo, y tú no lo tenías tan claro, te enteraste porque te estaban haciendo una entrevista y te comunicaron que eras la primera canaria a la que entrevistaban jamás, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo no tenía ni idea de que era la primera canaria y pues en uno de estos procesos para entrar a la universidad, el chico de admisión, que es al final el que dirige la parte de quién entra y quién no, me dijo que era la primera canaria a la que entrevistaba y pues me hizo mucha ilusión. Efectivamente, bueno, ilusión a ti y a todos, porque te has convertido en protagonista de muchísimos medios de comunicación por tu impresionante trayectoria deportiva que va a mejorar muchísimo porque esta oportunidad está reservada a muy pocos. ¿Qué tienes que hacer para lograr una beca en Harvard? No solo ser excelente deportista, que ya lo eres, sino también tener unas notas importantes, ¿no? Sí, el proceso es muy complicado y la verdad que no solo te piden tener buenas notas y ser buena en el colegio, también tienes que hacer otras actividades extracurriculares pues que hagan crecerte a ti como persona, como por ejemplo, no sé, yo hice musicales y varias actividades así diferentes en el colegio, también voluntariados porque ellos son mucho de esa parte de ayudar a la comunidad. Y también tienes que hacer un escrito, que es un essay en inglés, sobre algún tema que demuestre cómo eres tú como persona, porque al final es lo que están buscando, que seas alguien diferente, que pueda aportar algo a la universidad. Y esta entrevista de la que hablamos anteriormente. Bueno, pues se ve que causaste excelente impresión porque vas a tener una beca que te va a permitir además jugar el baloncesto universitario, que es pues una categoría de muchísimo prestigio. Imagino que estarás encantada de probar eso, lo que es jugar a nivel universitario en Estados Unidos, nada menos. Sí, la verdad que es una experiencia única, ya sea en cualquier universidad, pero es verdad que siendo en Harvard pues le da un toque extra de motivación, porque al final voy a poder formarme tanto jugadora como estudiante y como persona, evidentemente, en una de las mejores universidades del mundo. Bueno, por no decir la mejor, ¿no? A día de hoy. Y está claro que al deporte que te vas a dedicar es al baloncesto, evidentemente, pero la parte académica, Elena, ¿qué es lo que vas a escoger? Porque ahí no es como tenerlo claro ya, puedes ir allí, decidirte en el último momento, de ver lo que te ofrece, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Sí, como bien has dicho, no tienes que tenerlo claro desde ya y bueno, yo soy un claro ejemplo de ello porque todavía no estoy segura de lo que voy a hacer, pero es verdad que aprovechando que hice aquí el Bachillerato de Ciencias de la Salud, allí estudiaré pues estoy entre psicología, biología molecular y neurociencia, aunque bueno, ya sabes, cuando llegas a Estados Unidos se te pueden romper todos los esquemas y pues cambiar y estudiar algo totalmente diferente a lo que tenías pensado. Efectivamente, porque ahí bueno, pues te pueden ofrecer algo que te guste más, aunque ya las propuestas que has hecho imagino que lo tendrás bien claro para compaginarlo también con el deporte de alto nivel, porque son muy exigentes este tipo de campus, ¿no? Sí, es verdad que tienes muchas facilidades porque al final saben lo complicado que es compaginar las dos cosas, pero es verdad que tú tienes que hacer un esfuerzo extra en comparación con los demás estudiantes por también hacer deporte, así que bueno, espero que podamos compaginar las dos cosas a la perfección como he hecho durante todos estos años. Bueno,
Imaginamos que el inglés lo llevarás perfecto o todavía te queda por mejorar un poco. Bueno, tiempo vas a tener, ¿no? Sí, bueno, a mí siempre me ha encantado el inglés y es verdad que lo he ido reforzando lo que aprendemos en el colegio con clases particulares desde primero de la ESO aproximadamente. Y bueno, también me encanta ver películas y series en inglés, pero como bien has dicho tú, tengo todavía mucho que aprender y cuando llegue allí pues ya me iré adaptando al inglés. Bueno, pues seguiremos atentamente tu carrera ahí en Harvard. Te tenemos ya el teléfono por si pasa cualquier cosa y nos sirvas de corresponsal. Elena Rodríguez, un placer hablar contigo. Toda la suerte del mundo y enhorabuena. Que te vaya muy bien en la universidad. Gracias, el placer es mío. Bueno, adiós, ocasión. encantada. Bueno, pues dejamos a esta joven deportista canaria. Vamos a hablar ahora de otras cuestiones de la familia del opositor venezolano Freddy Guevara, que está desesperada, exige al gobierno que se sepan cuáles son las condiciones en las que se encuentra encerrado, porque no han tenido noticias de él desde hace 2 días. Por favor, que aparezca mi nieto. Desde 2007, Máxima Romero guarda los periódicos donde aparece su nieto, el exdiputado Freddy Guevara, encarcelado el pasado lunes por agentes de inteligencia de Venezuela, tras ser señalado de presuntamente guardar vínculos con actos terroristas y con bandas criminales. Esto es un acto desesperado del régimen para tratar de buscar una salida negociada con una mejor ficha. Su padre también conserva fotografías y viejas credenciales de cuando Guevara comenzó a participar en política, desde que era un dirigente estudiantil. Él mentalmente estaba preparado, porque él sabe que esto es una dictadura y que en cualquier momento lo podían detener. Él conversaba con nosotros, él no está viviendo con nosotros porque él no nos quería que nos pasara algo si venían a buscarlo aquí en la casa. Él prefirió mudarse en un lugar que nosotros no sabemos, ni siquiera nos dijo dónde estaba. ¿Para qué? Para protegernos. El exparlamentario opositor estuvo 3 años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas, tras ser acusado de asociación para delinquir. Pero en septiembre de 2020 recibió un indulto. En ese momento, la familia le pidió que saliera del país. Bueno, me da un sentimiento de culpa por no haber insistido mucho, pero ¿cómo puedes tú decirle que no a alguien que te dice, papá, pero yo lo estoy haciendo por ti? Además del político de 35 años, otros 4 opositores fueron señalados de supuestamente planear actos para desestabilizar el país, según voceros del oficialismo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Miramos rápidamente lo que ha ocurrido en Alemania, porque 11 personas han fallecido y hay decenas de desaparecidos tras la lluvia que provocó inundaciones accesido al oeste de ese país. Además, 6 casas quedaron completamente destruidas y otras 50 han sufrido desperfectos tras desbordarse un río. Las autoridades aseguran que hay carreteras completamente bloqueadas por árboles caídos y arrastrados por la corriente. Se espera que en las próximas horas la lluvia recobre intensidad en esta región. Vamos a hablar ahora de esa campaña impulsada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha puesto sobre la mesa la polémica sobre el exceso del consumo de carne. Según varios expertos, podría provocar problemas de salud, también daños al medio ambiente. Miguel. Sí, porque según la ONU, España es el país de la Unión Europea con mayor consumo de carne. Este organismo internacional lleva años luchando con un cambio de la dieta a nivel mundial, algo que podría costar en nuestro país. Actualmente consumimos 1 kilo de carne cada español a la semana y lo recomendable es entre 200 y 500 gramos. Por eso el ministro de Consumo considera que es necesario un cambio en nuestro país. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Esto generaría, entre otras cosas, la necesidad de seguir apostando por las macrogranjas, instalaciones en el punto de mira por sus emisiones a la atmósfera. Según la ONU, esta industria de alimentos de origen animal produce el 14% de los gases de efecto invernadero. De ellos, un 44% son metanos liberados por los animales, es decir, la digestión de vacas y otros animales. Pero también sobre la mesa está la escasez de recursos hídricos que vive nuestro territorio. Según este organismo medioambiental, crear 1 kilo de carne supone 15.000 litros de agua. Por eso piden cambiar el sistema de alimentación a nivel mundial.
somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias, podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras. Y para contribuir al compromiso mundial y reducir los gases de efecto invernadero, países como China se ha propuesto reducir un 50% el consumo de carne antes de 2040. Incluso Estados Unidos ha conseguido también reducir el consumo cárnico. En los últimos 10 años, cada persona consume 9 kilos menos. Los nutricionistas defienden un consumo más moderado para prevenir problemas de salud. Dolor de cabeza, náuseas, hinchazón abdominal, fatiga, calambre y un mal desarrollo de nuestra masa muscular, entre otros. Pero para no acabar con una industria de la que viven 500 millones de pastores en todo el mundo, algunas organizaciones apuestan por un cambio en el sistema de producción. Para ello sería necesario, entre otras cosas, mejorar en la cría, también tratamientos veterinarios y alimentación de los animales. Estas prácticas podrían reducir entre un 20 y un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues con este debate sobre el consumo de carne vamos a terminar hoy. Lo hacemos con música. Ya saben que hay muchos artistas estos días mostrando su apoyo al pueblo de Cuba. También desde Canarias, Rodi y Junior Enrique han hecho su aportación musical en este momento. Mi gente sufriendo y ellos dándose placeres. Siento el dolor que de mi nación emana. Escucha la voz de Cuba, Cere. En este tema dedicado a la situación de Cuba, hecho desde Canarias, nos vamos ya. Se quedan con el Telenoticias 1 con Isabel Baeza en nada, en unos minutos. Hasta mañana. La que puede hacer cambio en nuestra sociedad. Es la voz de Cuba, la que provoca que mi gente tenga otro pensar. Es la voz de Cuba, la que te dice lucha por tu libertad. Estando pendiente de mi Cuba diario, que sufro y duele ver